Om Shanti. Os damos la bienvenida a esta nueva sesión para reflexionar y meditar. Hoy el tema es estudiante espiritual, que es el estudio más profundo y elevado, el estudiante de la espiritualidad. Pero primero quizás una pequeña reflexión sobre la actitud del estudiante. Y ahí os invito a que retornéis a vuestros tiempos juveniles, los que no estén estudiando ahora. Porque bueno, esto de estudiar, se puede ser un estudiante también, un estudiante a nivel formal en otros momentos de la vida. Pero bueno, la etapa clásica de estudio suele ser la juventud. Recordar esa energía del estudiante, la actitud del estudiante. Hay un dicho en India que me gustó cuando lo escuché y es: la vida estudiantil es la mejor vida. Y a lo que se refieren en ese dicho, la referencia es a que en realidad tradicionalmente, porque hoy en día ha cambiado todo, la vida se ha vuelto más complicada y hay muchos a veces que tienen que trabajar para poder estudiar. Ciertamente hay todo tipo de situaciones, pero tradicionalmente lo normal era que un estudiante, su misión era estudiar y aprobar esos estudios. Y los padres le costeaban los estudios. Y un estudiante estaría libre de preocupaciones en cuanto a tener que ganar un sueldo, cubrir los gastos, etc. Es un periodo en el que lo que tiene que hacer es concentrarse en el estudio, dedicar tiempo al estudio y no preocuparse de nada más. Y el dicho se refiere a esto, ¿no? La vida estudiantil es la mejor vida, ¿no? Es cuando realmente estás aprendiendo, incorporando nuevas enseñanzas en tu vida, estudiando y a la vez pues es un periodo que también permite otras actividades, pero el foco principal es el estudio. Entonces la vida estudiantil, ¿no? Pero el estudiante también, un buen estudiante, evidentemente tiene ciertas cualidades en su actitud. Habrá un cierto nivel de humildad en el sentido de estar abierto a aprender y reconocer todas las áreas en las que uno tiene que progresar. Habrá interés, si es un estudio, por supuesto, que a veces no siempre es así, ¿no? Un estudio que le interesa, que quiere conseguir un título o una graduación que le interesa, pues habrá interés, habrá motivación. Hay una actitud de valorar y apreciar el estudio y de darle importancia. Estoy hablando de un buen estudiante, porque por supuesto recordamos la realidad es que hay todo tipo de situaciones, ¿no?, en las que el estudiante hace lo mínimo y procura divertirse al máximo, y eso también sucede. Pero estamos hablando un poco concepto de estudiante ideal, ¿no? Concepto de estudiante ideal, pues presta atención al estudio, presta atención a las tareas que le ponen, los deberes, la aplicación práctica del estudio y sobre todo presta atención a progresar y a acercarse a la meta que se ha propuesto y de alguna manera toma ejemplo también o toma inspiración de quien sea o quienes sean sus profesores. Observa lo que ellos saben, pregunta, tiene interés por indagar, por clarificar las cosas. Luego hay un fenómeno interesante y en mi experiencia personal fui profesor de informática y tecnología durante varios años, y la realidad es que cuando uno más aprende, en realidad es cuando uno enseña.
Porque cuando enseñas es cuando tienes que prever incluso las preguntas que te pueden hacer. Esto me salió una vez también una frase que había en una bolsita de té, estas bolsitas de té que llevan como una etiqueta. Había una frase que decía: si quieres aprender algo, estudia; si quieres dominarlo, enséñalo. Me ponía esta frase, me gustó también, una frase interesante. Entonces, estudiantes espirituales. Aquí el estudio de la meditación Raja Yoga tiene como 4 áreas que son importantes. Y un poco la idea es que en meditación Raja Yoga estas 4 áreas se tienen que desarrollar de la misma forma, o sea, quiero decir, al mismo nivel. Las 4 son importantes. Y es un estudio que está completamente entrelazado e interconectado con tu vida práctica. La primera área del estudio de la meditación Raja Yoga es la meditación, el yoga, la experiencia de la meditación. Y ahí es donde hay muchas áreas que desarrollar. Tenemos que aprender a estar más concentrados, tener concentración de la mente, saber tener cada vez más maestría sobre nuestros pensamientos, dominar el arte de dirigir la energía de la mente, los pensamientos, la atención, mantener la atención tanto como queramos, por el tiempo que queramos, en el pensamiento que queramos. Hay muchos aspectos, y luego todos los diferentes aspectos que podemos experimentar en la meditación. O sea que es un área del estudio de la meditación Raja Yoga. Un área importante es la meditación en sí. Y es un área pues que requiere mucha práctica y atención. Junto a esta área hay 4 áreas, como dije antes. Son cuatro temas principales. El otro tema es, digamos, el entendimiento y el conocimiento espiritual. En esta área es donde tenemos que acceder y leer y estudiar información, diferentes aspectos sobre el alma, sobre el karma, sobre los principios espirituales, sobre entender mejor, ¿no?, la experiencia o el entendimiento de ese ser supremo, el alma suprema. Los diferentes aspectos que trabajamos en la meditación Raja Yoga, pues también hay que estudiar, hay que leer, hay que reflexionar sobre ello, hay que dedicar tiempo para comprenderlos, clarificarlos, buscar clarificación si hace falta de profesores, personas experimentadas en este estudio espiritual. Sí que es el área del conocimiento espiritual. Otra área muy importante es el área de la integración de los valores y las cualidades en la vida, la inculcación de las virtudes. Y esa área significa comprender a fondo, entender cada valor, cada cualidad, y desarrollar ese valor y esa cualidad en nuestro interior y en nuestra aplicación, es decir, en nuestro comportamiento, en nuestras acciones. Sí, no solo entender los diferentes matices y aspectos de cada cualidad, como pueda ser la paz, la paciencia, la flexibilidad, sino cómo, y es un reto, realmente esta área es un reto para todos, cómo aplicarlos en nuestra vida. Cómo llevar una vida en la que estas cualidades y estos valores se expresen a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, incluso en esos momentos en los que se nos presentan retos o dificultades, seguir actuando, seguir respondiendo desde las virtudes, desde las cualidades. Esta área realmente se llama inculcación de las virtudes, es la que nos fortalece también mucho por dentro. Nos hace prestar atención y desarrollar todas estas cualidades en la práctica. Es un área que está conectada
con la aplicación práctica, con el experimentar con estas cualidades en el día a día, en las diferentes situaciones, en la relación con los demás, en la comunicación con los demás. Cómo integrar esa paz, esa dulzura, esa paciencia, esa flexibilidad, esa honestidad en el día a día, ¿no? Entonces es un área muy amplia, muy... quizás no es la palabra muy difícil, pero sí muy potente. Es decir, implica mucha transformación, mucho cambio, mucho refinamiento en nuestro comportamiento, nuestras conductas, nuestras acciones, mucha atención. Y es un área importante de este estudio espiritual. Y por último, la otra área es el área que denominamos el servicio. Aprender y desarrollar la habilidad y el arte de beneficiar a los demás con todo lo que estamos aprendiendo, pues contribuir, compartirlo, enseñar a otros, por supuesto, que quienes tengan ese interés por aprender, o simplemente compartir y cooperar con nuestras virtudes y valores de manera que beneficiemos a los demás, les acerquemos a la espiritualidad, les inspiremos. Un poco el espíritu de servicio es entender que es una parte integral muy importante de este estudio de la meditación Raja Yoga. Servicio espiritual, como lo llamamos. Entonces, cuando hablamos aquí de estudiante espiritual, este es un estudio, también hay que entender que no es un estudio de 2 años, de 3 años. ¿Cuánto tiempo necesito?, preguntarán algunos. No, es un estudio de por vida. ¿Cuánto tiempo? Hasta que te vayas. Hasta que el alma se vaya, puedes seguir siendo un estudiante espiritual. Dadi Yankee era la directora mundial de Brahma Kumaris. Ya partió. Como decimos aquí, el alma partió en el año 2020, justo al inicio de la pandemia. Y ella siempre nos decía, siempre se consideraba estudiante. No importa toda la sabiduría que había acumulado, ella seguiría tomando notas en algunas clases, en diferentes momentos. Y ella siempre nos decía, antes que profesora, siempre me considero estudiante. Hay que tener esa actitud de estudiante y de estar abierto a aprender hasta el último momento. Y eso es lo que mantiene como dije antes, nuestro frescor, nuestra humildad, nuestra apertura. Porque una de las trampas del ego, muy sutiles, es esa arrogancia sutil de yo ya sé, no necesito que me digan, no necesito que me aconsejen de nada, yo ya sé. Ese ya sé es una puerta cerrada al aprendizaje y al progreso. Y este estudio espiritual es el estudio que, como he explicado, está interconectado con nuestra vida, porque tiene una amplia aplicación práctica. Entonces, somos estudiantes espirituales y también estudiantes de la vida, porque desde un punto de vista espiritual, las lecciones no vienen en fascículos o en libros con una programación específica, sino que las lecciones vienen directamente a través de las diferentes situaciones con las que nos encontramos en el día a día. Y así, una buena pregunta para el estudiante es, a ver, ¿qué lecciones me va a enseñar la vida hoy? Y si estoy abierto a aprender y a observar y a descubrir cuál es el mensaje, cuál es el aprendizaje que hay detrás de las cosas que suceden, nos daremos cuenta que a nivel espiritual todo lo que pasa, todas las escenas de la vida llevan consigo algún aprendizaje. El aprendizaje conectado, por ejemplo, como dije antes, con alguna virtud, con alguna cualidad. Esto lo hemos comentado en un
tono humorístico a veces, si viene esa persona difícil que a veces te hace perder tu paz. A veces esa persona te hace reaccionar con un poco de irritación o un poco de enfado o algo así. Bueno, pues esa persona es tu profesor de paciencia, tu profesor de tolerancia. Si tú le pones ahí una etiqueta sutil en el centro de la frente de esa persona, te divertirás mucho más y pensarás, ahí llega mi entrenador personal. Además, lo hace muy bien. Está preparado para ponerme a prueba. Pero, aunque sea como en un tono humorístico, la verdad es que eso es cierto, porque desde el punto de vista de un estudiante espiritual, justamente una relación difícil, por ejemplo, es la que te está enseñando a fortalecer o a expandir alguna cualidad que tienes un poquito más floja, como puede ser, como he dicho, la tolerancia, o la paciencia, o la aceptación, o la flexibilidad, o el desapego. Cada uno tiene que ver. Pero la idea es que cuando fortalezco esa cualidad, he pasado la lección, ya he aprobado, porque esa persona, esa persona o esa situación ya no me hacen perder mi paz, por tanto ahí he aprobado. Mi experiencia es que en este estudio espiritual, mientras no apruebas, no solo a través de esa persona, sí, incluso tú puedes tratar de evitar a esa persona, pero no puedes evitar la lección. Y la lección va a venir, si no es a través de esa persona, vendrá a través de otra. Pero ese punto de tu progreso espiritual, que está un poco flojo todavía, va a ser puesto a prueba una y otra vez, hasta que aprendas la lección. Porque este es el secreto de la vida como parte integral de nuestro estudio espiritual. O sea, la vida es la que nos trae las lecciones. Y cuando lo vemos así, lo vemos con otra perspectiva, lo vemos con otra actitud. Estamos más abiertos a recibir las lecciones. Cuando estamos en una conciencia limitada de ego que no quiere aprender, que no quiere ser un estudiante espiritual, lo que quiere es que las cosas vayan como le gustan, entonces en esa conciencia limitada del ego, lo que queremos es alejarnos de lo que nos desagrada o es incómodo y rodearnos de lo que nos agrada y es confortable para nosotros. Esa es la conciencia limitada, conciencia del ego y del personaje. Pero la conciencia espiritual, y aquí hablamos mucho de la conciencia del alma, una de sus facetas es la conciencia de estudiante espiritual. Y si lo pensáis, es una conciencia muy atractiva y muy bonita. Pensar que soy un estudiante espiritual significa que cada día tengo cosas nuevas por aprender. ¿Cuánta gente muchas veces no se siente un poco vacía y estancada en su vida? Es como si no hay ilusión, no hay entusiasmo. Y uno de los motivos es porque hemos perdido esa chispa de la conciencia del estudiante, ser un estudiante espiritual. El estudiante espiritual significa que cada día hay lecciones, cada día hay aprendizajes, cada día hay algo nuevo que integrar, que aprender, que absorber con nuestro intelecto, nuestro entendimiento, nuestro discernimiento. Cada día hay la oportunidad de hacernos un poco más sabios. Cada día hay la oportunidad de crecer, de ser un mejor estudiante. Así que vamos a meditar y hoy en la meditación vamos a incluir también un poquito de visualización para llevarnos a esa conciencia del estudiante, ya que esa conciencia, como decía antes, nos va a ayudar y a facilitar tener más motivación, más entusiasmo, más capacidad de sorpresa, más
actitud de exploración, de ir a por nuevos descubrimientos. Son muchos beneficios y muchos aspectos positivos que vienen de forma natural con la conciencia de ser un estudiante. Así que vamos a meditar y entrar en esa actitud, esa conciencia tan bonita y positiva, beneficiosa, de ser estudiantes espirituales, estudiantes de la vida. Vamos a ajustar la postura. Sentirnos presentes. Permitir que el cuerpo se ajuste. Aflojar cualquier tensión que sintamos. Permitir que se suelten esas tensiones. Y poco a poco vamos llevando la atención hacia adentro. Vamos llevando la atención hacia nuestro interior. Vamos tomando conciencia de nuestro mundo, nuestro espacio interior, sintiéndonos presentes, sintiéndonos aquí y ahora. Conectamos con la conciencia de que soy un ser espiritual, un ser consciente, un ser de paz. Y hoy te invito por unos momentos a viajar en el tiempo. Por unos momentos a reconectar con algún momento en tu vida en el que tu principal ocupación era ser estudiante. Tal vez puedes rememorar algún momento especial. Tal vez fue hace muchos años, tal vez no hace tanto. Esa actitud de estudiante, tal vez puedes rememorar algún profesor, profesora, que para ti ha sido inspirador o que te motivaba o te motiva. Tal vez puedes traer a la pantalla de tu mente esa escena con ese profesor o esa profesora, tú como estudiante en ese espacio, esa aula posiblemente. ¿Y cuál era tu actitud? ¿Con qué actitud estabas ahí en el estudio? Ese tiempo, ese momento de tu vida en el que tu principal inquietud o interés u ocupación era tu estudio. Te invito a emerger por unos momentos esa conciencia de estudiante.
en ese periodo especial de tu vida, tus tiempos de estudiante. Puede ser lejano, puede ser un tiempo reciente. Lo importante es conectar con la actitud, la conciencia de un estudiante. Y sabías que de cuando en cuando vendría alguna prueba, algún examen. Sabías que las pruebas y los exámenes eran parte del estudio. Una forma de verificar que habías aprendido la lección. Así que puedes ahora, en silencio, mantener esta conciencia de estudiante. Ahora te invito a cambiar de enfoque, dejar esas escenas del pasado, traer contigo aquí, al presente, esta conciencia de estudiante. Y ahora, como ser espiritual que eres, tu estudio es la espiritualidad. Conocer, integrar, fortalecer en ti los principios espirituales y el conocimiento espiritual. La meta de tu estudio espiritual es elevar al máximo tu nivel de conciencia, alcanzar tu estado más elevado y refinado a nivel espiritual. Tu meta y objetivo: liberarte de todos los rasgos y tendencias negativas del alma, desarrollar un estado lleno de cualidades y virtudes. Así que ahora puedes emerger esta conciencia de estudiante espiritual. Y tu estudio está conectado con tu vida práctica. Aquí, en este estudio, aprobar una lección o un examen significa haber comprendido algo y haber superado esa prueba. Así que ahora te invito a una pequeña reflexión. Como estudiante espiritual, en estos momentos de tu vida, ¿qué pruebas o exámenes todavía están pendientes? Todavía tienes que aprobar y superar. Míralas con actitud positiva, con la actitud de confianza de un estudiante que sabe que las va a aprobar.
Pero tal vez algunas pruebas, algunos exámenes en este estudio espiritual único, algunas pruebas toman un poquito más de tiempo el superarlas. ¿Qué aspectos en forma de lecciones de la vida todavía tengo que superar y aprobar? Ya que como estudiante espiritual sabes que los diferentes retos e incluso adversidades que se te presentan contienen siempre alguna lección para ti, algún aprendizaje, algo valioso que aprender. Te invito ahora a unos momentos de reflexión para que explores en este momento en tu vida qué retos o situaciones todavía me afectan o me influyen, de manera que afectan un poco mi capacidad de estar en paz, en equilibrio, en armonía, afectan un poco mi felicidad. Y por tanto son lecciones que todavía tengo que pasar, tengo que superar. ¿Cuáles son esas escenas o retos o situaciones que todavía no he completado? No he aprendido a superar todavía. ¿Y qué es lo que tengo que fortalecer en mi ser? ¿Qué es lo que me están enseñando? Particularmente, ¿qué cualidad o virtud tengo que desarrollar más en mí para aprobar esa lección? Puedes dedicar unos momentos a revisar qué situaciones todavía son un reto y qué fortaleza, cualidad, virtud se requiere potenciar para superar ese reto. Puedes darte unos momentos ahí tranquilamente para explorar en estos momentos, en el presente, en tu vida, qué lecciones ves claramente que están ahí pendientes. En esas lecciones a veces hay algo que soltar, a veces hay algo que fortalecer. Tal vez tienes que soltar alguna debilidad y tu estudio espiritual te está diciendo que no uses más esa debilidad. Pueden ser tendencias en las que caes, tal vez pensamientos inútiles o pensamientos de desánimo o pensamientos de frustración. ¿Qué es lo que he de soltar y qué es lo que he de fortalecer para ir avanzando en mi estudio?
en mi estudio espiritual. En particular, ahora mismo en mi vida, ¿qué lección en particular es la que es más importante? Aprender y aprobar. ¿Con qué está conectada esa lección? ¿Con qué situación? ¿Con qué escena? ¿Con qué relación? Puedes darte unos momentos para tomar conciencia de las lecciones importantes que ahora se presentan en tu vida como estudiante espiritual. Te invito a que te des unos momentos en silencio para hacer esa exploración. Ahora puedes reconectar de nuevo con tu forma de luz, la estrella, en el centro de la frente, el alma. Y recordar tu conexión con la fuente más pura, la energía más pura y elevada, el ser supremo, el alma suprema. Desde el silencio reconectas con ese maravilloso ser que es
un ser constantemente poderoso, como una fuente constante de luz y poder espiritual. Y ahora desde el silencio puedes sentir que estás absorbiendo, llenándote de esa luz poderosa y silenciosa que te fortalece, que te recarga espiritualmente. Es como conectar con una fuente de energía espiritual. Esta conexión te va llenando de fortaleza y poder espiritual, de manera que todo tu potencial interior se va activando. Tu fortaleza espiritual se incrementa, tomando luz y poder de la fuente. Y de alguna forma también le puedes dar luz y poder a través de esta conexión a la cualidad o la virtud que necesitas potenciar más. Sea la paciencia, sea la tolerancia, sea la cualidad que sea, ahora desde el silencio puedes hacerla más poderosa, más profunda, más estable. Especialmente la cualidad o cualidades que necesitas para probar las lecciones de este momento en tu vida. Ese es el regalo del Ser Supremo para todas las almas. La luz y el poder espiritual para crecer, fortalecernos y liberarnos de todos los obstáculos. Siente cómo te llenas de determinación para superar y aprobar cualquier lección que queda pendiente en tu estudio. Cualquier reto que todavía no has aprobado completamente.
absorbes profundamente esta conciencia de ser un estudiante espiritual. Un estudiante siempre preparado para las nuevas lecciones, los nuevos aprendizajes. Y la particularidad de este estudio es que los exámenes no tienen fecha fija. Pueden venir. Las pruebas, los exámenes, pueden aparecer en cualquier momento. No hay fecha ni hora, sino que son parte del estudio espiritual. Las situaciones aparecerán de forma espontánea como pruebas y exámenes. Y por tanto, es la responsabilidad del estudiante espiritual estar siempre a punto, estar alerta, practicar y cuidar el estado espiritual. Tener atención y presencia. Y liberarme de la distracción, de la dispersión. Que no me dejarán aprobar esos exámenes o esas pruebas con un buen resultado. Ahora, recuerdo otra área importante de este estudio, y es el área de servicio. En el corazón del estudiante espiritual hay una profunda inquietud e interés por el beneficio de los demás, el beneficio de las demás almas, los demás seres espirituales. Así que ahora, desde el silencio, me considero un canal, un instrumento para esparcir luz y poder espiritual, para esparcir vibraciones de paz y silencio, para irradiar buenos deseos y sentimientos puros. Y vamos a dedicar unos momentos a sentir que somos instrumentos para esparcir estas vibraciones, estos buenos deseos, de forma que se expandan y creen una atmósfera y vayan influenciando en la atmósfera del mundo. Ya que las vibraciones de la mente se esparcen en todas las direcciones. Así que ahora,
permanecemos ahí, como estos instrumentos espirituales, compartiendo los buenos deseos y los sentimientos puros hacia el mundo entero. Muy bien, seguimos ahí unos momentos, irradiando luz, amor y paz. Y poco a poco nos vamos preparando para retornar desde el silencio. Retornar al campo de la acción, a seguir interpretando nuestro papel. Podemos sentir un poco los pies, sentir las piernas, las manos y brazos, los hombros, el cuello. Y vamos retornando. Y con ese frescor de la paz, del silencio, estamos de nuevo preparados para seguir con nuestro estudio espiritual. Traemos esta conciencia de estudiantes espirituales. Tal vez hemos detectado alguna lección, algo que tengo que prestar más atención. Es como a veces en los estudios hay algún área de tu estudio que está un poco floja
diferentes asignaturas, muchas las llevas bien, pero hay alguna que está un poco más floja, y en nuestra vida es lo mismo. Podemos llevar muy bien las diferentes situaciones que se nos presentan, pero hay algún reto, alguna situación, alguna relación, muchas veces toma la forma de una relación, que me está indicando alguna lección que todavía tengo que trabajar más, todavía tengo que estudiar mejor. El estudio continúa, el estudio es constante, el estudio no se termina, es un estudio de por vida, como decía antes, y es lo que hace que cada día sea muy interesante y muy lleno de nuevos descubrimientos. Pero una de las claves, es mi experiencia, es esta conciencia, la de que soy un estudiante espiritual. Así que vamos a practicarlo y vivirlo plenamente. Gracias por acompañarnos. Seguimos avanzando. Om Shanti.